tardes, nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca, de la licenciatura en Terapia Física. En esta ocasión hablaremos de las convulsiones febriles dentro de la materia Neuropatología Humana en Pediatría, a cargo de la doctora Cassandra Naí Hernández Copca. El equipo está conformado por Ángeles Morales, María de la Luz Montserrat, Islas Escalante, Denise Alejandra y su servidora Barrera Máximo, Irene Leslie. Como principal tenemos una pregunta: ¿cuál es el rol de fisioterapeuta dentro del tratamiento de crisis febriles? Esta pregunta se contestará hasta el último. Primero vamos a definir qué son las convulsiones febriles. Esta va a ser una convulsión asociada a una enfermedad febril en ausencia de una infección al sistema nervioso central o de un desequilibrio electrolítico. Esta se va a presentar en niños mayores de 1 mes de edad sin antecedentes de convulsiones febriles previas. Se van a dividir en dos, lo que son simples y complejas. Las simples van a tener una breve duración y van a ser menores a los 15 minutos y ocurre solamente una vez durante un periodo de 24 horas. En cambio, las complejas van a ser superiores a los 15 minutos y van a tener una historia anterior con crisis febriles. Su fisiopatología exacta no se conoce, pero esta se postula la asociación de varios factores, como es el aumento de la circulación de toxinas y productos de reacción inmune, invasión viral o bacteriana del sistema nervioso central, también a una posible existencia de un relativo déficit de mielinización del cerebro inmaduro, inmadurez de mecanismos de termorregulación en estas edades y un incremento de consumo de oxígeno en cualquier proceso febril. En los factores de riesgo vamos a tener factor genético, edad, fiebre, y factores que se incrementan en el riesgo es edad temprana, historia familiar de convulsiones febriles, recurrencias previas, frecuentes procesos febriles, múltiples tipos de ataque inicial y temperatura relativa baja al inicio. Como antecedentes, la mayoría de las personas, de los niños que presentan una convulsión febril van a ser, como ya se había dicho, por factor genético. Estos van a ser antecedentes familiares de convulsiones febriles. Por lo general es por parte de padre, madre o hermano. También por frecuentes procesos febriles y por convulsión a edad temprana. Dentro del cuadro clínico tenemos que, por lo general, una crisis febril se presenta entre los 6 meses y los 5 años de edad. La morfología más frecuente de estas crisis son 4, lo que es una crisis tónico-clónica generalizada, una crisis tónica, una crisis atónica o crisis focales o unilaterales. También se presenta temperatura rectal de 38 grados centígrados. También hay existencia de anomalía previa. Hay un incremento brusco de la temperatura y también se presentan infecciones. Bueno, en lo que es en el diagnóstico se tiene que basar en un historial clínico y en un diagnóstico diferencial de patología. Este puede presentarse en los mismos síntomas y lo que son signos, como lo que son clínico, estudios complementarios, función lumbar, un electrocardiograma no se realiza ante una crisis convulsiva, neuroimagen con indicaciones precisas. Dentro del tratamiento tenemos lo que es el médico y el tratamiento de fisioterapia. En el médico pues va a ser lo que indique el doctor y en el tratamiento de fisioterapia principalmente este será aplicado si hay secuelas posterior a una crisis febril. Pues comenzaremos con nuestro caso clínico. Este va a tratar de un paciente masculino que tiene 2 años de edad. Su motivo de consulta va a ser azar térmica, pérdida de conciencia, movimientos tónicos generalizados. Enfermedad actual. Bueno, como ya lo mencionamos, es un paciente de 2 años de edad con un cuadro de alza térmica de 48 horas de evolución no cuantificada. La madre acudió a un médico particular, quien indicó paracetamol a dosis adecuada cada 4 horas.
Hace 2 horas presenta un cuadro de pérdida súbita de la conciencia durante un pico de fiebre con movimientos tónicos por aproximadamente 3 minutos en su casa, por lo cual la madre llama a servicios de auxilio, quienes proceden a movilizar al paciente a una casa de salud. El paciente, mientras ingresa a una casa de salud, presenta una nueva crisis de similares características a las anteriores, pero con una duración de 30 minutos. En esta se toman exámenes para muestra crítica. En el examen, bueno, en los antecedentes familiares, bueno, no va a en su historia clínica, perdón, no va a presentar ni antecedentes personales, ni mucho menos antecedentes familiares. También se menciona que su cartilla de vacunación está completa. En los signos vitales va a presentar lo que es una presión arterial de 90/55, su frecuencia cardíaca fue de 90, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 38.5 grados centígrados y oxigenación de 97%. Lo que es la exploración física, la exploración física de ojos, va a haber pupilas isocóricas normoreactivas a la luz y pues con acomodación. En el examen otorrinolaringólogo, nariz, las fosas nasales van a estar permeables y pues el tabique no va a tener desviaciones. En boca va a presentar mucosa oral y va a haber carrizos y encías rosadas. En oídos, pues la otoscopía es normal. En el cardiocirculatorio va a haber un corazón rítmico y no presenta soplos. En el tórax, el murmullo vesicular y la expansibilidad son conservados y no tiene retracciones intercostales ni mucho menos cicatrices. En el abdomen es suave, depresible y pues no es doloroso a la palpación superficial y profunda. No presentó masas ni visceromegalia. En las extremidades no presenta edemas y sí presenta pulsos distales. Dentro del diagnóstico diferencial se destacan diferentes enfermedades como son síncopes febriles, infecciones del sistema nervioso central, delirio febril, escalofríos o estremecimientos febriles, epilepsia mioclónica severa, también encefalopatías agudas de origen no determinado o intoxicaciones medicamentosas. En el síncope, crisis convulsivas, va a presentar lo que es en el síncope un inicio gradual, una duración de segundos, una recuperación rápida, una frecuencia ocasional, factores predisponentes, que lo que es una vegetación prolongada, dolor, misión y tos. En la pérdida de conciencia va a ser flacidez con o sin breves sacudidas microclónicas. En la coloración de la piel no va a ser variable y en daño físico va a ser raro. En una crisis convulsiva, en su inicio va a ser brusco, su duración en minutos, su recuperación va a ser lenta, su frecuencia va a ser variable. Factores predisponentes va a ser una abreviación del sueño, hiperventilación, luces intermitentes, hipertermia. En pérdida de conciencia va a ser una sacudida tónico-clónicas de moderadora de lo que es la lengua y contingencia. En la coloración de la piel va a tener lo que es una palidez y un daño físico va a ser variable. Así como se hace un diagnóstico diferencial de un síncope y una crisis convulsiva, también va a haber un diagnóstico diferencial entre crisis febril, meningitis, síndrome de Dravet y pues convulsión secundaria a meningitis. Este se hizo al paciente para ver si no presentaba, si el diagnóstico exactamente si era una convulsión febril o se debía a una convulsión con fiebre debido a otras patologías. En la crisis febril presenta fiebre, pérdida de conciencia, pues la edad es de 2 años, está dentro del quien presentó crisis tónicas y pues la convulsión dentro de las 24 horas de fiebre. También dentro del diagnóstico diferencial
Pues como ya se mencionó, debemos de conocer las diferencias entre la crisis febril simple y una compleja. En la simple va a haber un episodio con duración a 15 minutos o menos, va a ser una crisis generalizada y esta ocurre dentro de las 24 horas de fiebre elevada, mayor de 38.5. Y en la compleja es un episodio con duración mayor a los 15 minutos, va a haber una crisis focal y esta ocurre posterior a las 24 horas de fiebre elevada. Como como se percataron, en el caso clínico daba a un diagnóstico de crisis febril compleja, en el cual pues hay antecedentes de problemas neurológicos previos. En lo que son los exámenes de laboratorio va a hacerse lo que es una biometría física, una punción metabólicos, un electrocardiograma, una neuroimagen. Como tratamiento se le administró paracetamol rectal, lo que ya le habían administrado anteriormente, pero también se le dio diazepam rectal, pues no podían controlar las convulsiones por fiebre, las convulsiones febriles. Bueno, continuamos con lo que es nuestro cuadro comparativo. Dentro de nuestro caso clínico nos da una definición de las convulsiones febriles, que son movimientos bruscos e involuntarios que pueden ir acompañados o no de pérdida de conciencia. Dentro de la bibliografía dice que es una convulsión asociada a una enfermedad febril en ausencia de una infección del sistema nervioso central o también de un desequilibrio electrolítico en niños mayores de 1 mes de edad. Los procesos, En el proceso fisiopatológico se va a relacionar con el aumento de toxinas, la invasión vírica y bacteriana en la madurez de los que son los mecanismos de termorregulación. Esto va a ser lo que es un aumento del consumo de oxígeno. En su bibliografía se postula una asociación de varios factores, como lo que es el aumento de la circulación de toxinas a los productos de reacción inmune, lo que es la invasión viral o bacteriana en el sistema nervioso central, la posible existencia de lo que es un relativo déficit de mielinización en un cerebro inmaduro, la madurez de los mecanismos de termorregulación a estas edades da lo que da vida, el incremento del consumo de oxigenación en cualquier proceso febril o la existencia de lo que es una capacidad limitada para el aumento del metabolismo energético. En los antecedentes, en nuestro caso clínico, pues no había alergias medicamentosas, no había antecedentes de interés, como se había mencionado, no había antecedentes personales, patológicos ni familiares. Y pues el niño a término nació sano y la cartilla de vacunación pues estaba al día. En cambio, en la bibliografía nos menciona que el riesgo de presentar una convulsión febril es 20% mayor cuando existe pues antecedentes familiares, que es un hermano, que este va a dar al 30%, y si ambos padres y un hermano la padecieron, va a aumentar el riesgo, que es al 30%. Dentro de los factores de riesgo, pues como ya se había mencionado, la madre refiere que lleva 2 días con fiebre de 38 grados. Dentro de la bibliografía, pues como ya se menciona, es a una edad temprana y pues en esta la mayoría de convulsiones pues ocurre de entre los 6 meses a 5 años de edad. Y pues también como en algunos niños que heredan la tendencia familiar de tener convulsiones al tener fiebre. Bueno, en el cuadro clínico vamos a presentar lo que son algunos movimientos musculares involuntarios, una pérdida de conciencia, la somnolencia. En la bibliografía ver lo que es un incremento brusco de la temperatura y una pérdida del conocimiento. En el diagnóstico, dentro de nuestro caso clínico, pues se realizó la exploración física y pues en el diagnóstico diferencial, como se pudo observar, pues se llega a la conclusión de que se trataba de una convulsión febril.
Eh, el diagnóstico en la bibliografía nos menciona que el diagnóstico es clínico, pues los estudios complementarios se realizan solamente cuando son necesarios y se dirigen a buscar la etiología de la fiebre. En esta parte, la punción lumbar está indicada cuando haya signos o síntomas que sugieren infección intracraneal. El electroencefalograma, pues, no se realiza ante una convulsión febril simple y, pues, los estudios de neuroimagen, pues, tienen ciertas indicaciones. Dentro del tratamiento, bueno, en el caso clínico, pues se administra paracetamol rectal. Y dentro de la bibliografía tenemos que para un estado crítico se receta diazepam rectal de 5 miligramos en niños menores de 2 años y de 10 miligramos en niños mayores de 2 años. También hay un tratamiento profiláctico, pero este cada vez es menos aconsejable. El tratamiento continuo, se utiliza ácido valproico a una dosis de 30 a 40 miligramos por kilogramo por día, repartida en 2 tomas, una en el desayuno y una en la cena. Y el fenobarbital, puede usarse a una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo por día, igual repartido en una o 2 tomas. Y el tratamiento intermitente que es con diazepam supositorios. Dentro del tratamiento fisioterapéutico, se da principalmente cuando hay secuelas. También, bueno, en nuestro caso clínico no menciona, pero pues sí es obvio que tenga tenga problemas a cierta edad ya avanzada. También en el tratamiento fisioterapéutico, en caso de que existan dolores, se da en caso de que existan dolores musculares por las convulsiones. Bueno, daremos respuesta a la pregunta que nos planteamos en un principio. ¿Cuál es el rol del fisioterapeuta dentro del tratamiento de crisis febriles? Como ya se mencionó, el tratamiento fisioterapéutico es principalmente cuando se presentan secuelas. Esto debido a una crisis febril compleja, porque una simple pues no va a dejar, por así decirlo, secuelas como tal. Bueno, a continuación vamos a hacer 5 preguntas a 5 compañeros. La primera pregunta va a ser, define convulsiones febriles. Esta va a ser para nuestra compañera Karina. La segunda, ¿a qué edad es más probable que suceda una convulsión febril? Esta va a ser para nuestro compañero Eduardo. La tercera pregunta va a ser, la edad de nuestro paciente en la que se presenta lo que es una convulsión febril. Esta es para nuestro compañero Quirino. La pregunta 4, menciona 3 signos o síntomas que presentó nuestro paciente. Esta va a ser para nuestra compañera Santa. La pregunta 5, en situaciones críticas, ¿qué otro medicamento fue recetado? Esto va a ser para nuestra compañera Arellano. Les vamos a mandar una sopa de letras y esta la va a contestar el grupo en general y se va a mandar pues a la carpeta que se va a crear de neuropatología. Sin más por el momento, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención, compañeros.